Dentro de lo que es la glicina entra en lo que es la sección de aminoácidos no esenciales, que, como hemos estado viendo en el resto de conferencias, son aminoácidos que se producen en el organismo gracias a otras sustancias, otros nutrientes, otros aminoácidos. El cuerpo es capaz de sintetizarlo y producirlo solo. Entonces, sí es cierto que dentro de lo que es la glicina es muy importante porque nos va a ayudar como precursor de muchas sustancias, que vamos a ver algunas de ellas en conferencias, y es importante también en lo que es el tema de ADN, para generar, por ejemplo, la proteína tan famosa, tan conocida, como es el colágeno. Entonces, el colágeno no deja de ser una unión entre la glicina, la prolina y la arginina. Entran también a colación otros nutrientes, pero los principales serían estos tres aminoácidos. Entonces, pues una de las funciones que lógicamente vamos a ver va a entrar dentro de lo que es reparación de tejidos. Es una de las funciones principales que vamos a hablar. Y pues también nos va a ayudar con tema de síntesis de sales biliares, por lo tanto es otro aminoácido que está íntimamente relacionado con el hígado, y también a nivel de liberación de energía. Entonces, dentro de lo que es las funciones, que tiene varias, va a ser un agente tranquilizante. ¿Por qué? Porque es uno de los principales neurotransmisores que ayudan dentro de lo que es la sección de inhibición en el cerebro, y puede ser útil tanto para prevención como para lo que es el tratamiento de la ansiedad. Volvemos a lo mismo, y esto lo he comentado muchas veces a nivel nutricional, y lo estuvimos viendo en la conferencia del CPR, en la conferencia de la casa y en casi todas las conferencias que os doy. Que muchas veces tenemos un problema de salud que está asociado realmente a un déficit nutricional. Entonces nos puede ayudar un correcto aporte. También nos va a ayudar a cicatrización de heridas, básicamente por lo que acabo de comentar en la diapositiva anterior. Simplemente. Como nos va a ayudar con todo lo que es el tema de el colágeno, y además también está demostrado que la glicina eleva la liberación de la hormona de crecimiento, nos va a ayudar a todo lo que es esa potenciación de generación de tejido. Es otra de las particularidades que tiene. Como antiácido, se ha demostrado que amortigua la acidez excesiva del estómago. Entonces también nos va a ayudar en ese aspecto para ello. Más funciones: nos puede ayudar tanto como anticonvulsionante como antiespasmódico, que de hecho parece actuar como protector del cerebro en trastornos relacionados pues con este tema de convulsiones, como por ejemplo la epilepsia. Puede venir bien. También tener en cuenta que al ser, como hemos comentado, uno de los principales inhibidores en el cerebro, cualquier problema de desajuste, tanto a nivel nervioso como a nivel químico en el cerebro, pues la glicina tiene mucho que ver ahí. Puede ayudar en ese aspecto. Y bueno, pues la investigación sugiere que una corrección de esta deficiencia llevaría a una reducción de todo lo que es el tema de los espasmos. Para ello. Es muy interesante en ese aspecto. Y también nos puede ayudar tanto para reparación como construcción de tejido muscular. Volvemos a lo mismo, lo que he estado comentando antes, porque es uno de los principales componentes de muchas proteínas de construcción. A nivel de rendimiento deportivo, combinada con la arginina, nos puede ayudar mucho en ese aspecto a nivel deportivo, porque también lo que van a hacer es aumentar los niveles de creatina en el organismo. Ya estamos hablando de 3 aminoácidos. Siempre van a estar todos los nutrientes interrelacionados para cualquier cosa. Entonces se va a combinar con fosfatos, es muy importante como fuente de energía en actividades sobre todo de potencia, que estaríamos hablando aquí levantamiento de pesas o por ejemplo sprints, en el que tenemos que meter mucha intensidad muscular para tener mucha velocidad en ese aspecto. También nos puede venir, y una suplementación selectiva de aminoácidos puede resultar una buena opción, pues lógicamente para
ese aumento tanto de lo que es la creatina como de lo que es el rendimiento deportivo. Es una cosa bastante interesante. Dentro de lo que es la hiperplasia prostática benigna, que nos encontramos con 2 estudios clínicos que ya habíamos mencionado en otras conferencias, porque de hecho vamos a ver que hay más aminoácidos que ayudan en diferentes enfermedades, pues en este caso la glicina puede jugar un papel bastante importante a la hora de mantener la salud de la próstata. ¿Por qué? Porque en estos estudios 45 hombres con hiperplasia prostática benigna mejoraron tomando 780 miligramos de glicina al día durante 2 semanas. Y luego se le rebajó la dosis a la mitad, 390, durante los siguientes 2 meses y medio, en combinación con cantidades iguales de alanina y ácido glutámico, que ya tenemos una conferencia de cada uno de estos 2 aminoácidos, por eso esto seguramente, o esta enfermedad, ya nos suene porque la hemos hablado en esos aminoácidos. Y tenemos esos 2 estudios que estuvieron cada uno por su lado, pero coincidieron en los resultados. También nos va a ayudar la glicina para lo que es la función mental. Volvemos a lo mismo por estar íntimamente relacionada con neurotransmisores. Y es un tónico hepatobiliar que, como he comentado al principio, nos va a ayudar a lo que es la generación de sales biliares. Y eso, lógicamente, nos va a venir bastante bien. Además, también nos va a ayudar, es un aminoácido que se necesita para producir el glutatión, que es un antioxidante, de hecho se considera el antioxidante más importante, más potente del organismo, y a nivel de hígado tiene múltiples funciones. De ahí que, lógicamente, como es uno de los precursores de esta sustancia, se considere que es un tónico hepatobiliar. Entonces, dentro de lo que es carencias de este aminoácido, pues sí, sobre todo se mantiene a lo largo de muchos años. Esto, por desgracia, y en algunos casos por fortuna, pero bueno, yo lo considero más desgracia, que los problemas de salud vienen por una carencia nutricional a lo largo de muchos años. Entonces, cuando nosotros ya tenemos un problema de salud, ese problema viene de mucho atrás. Entonces, lógicamente, hay que tomar conciencia ya desde antes, no esperar a tener el problema de salud para ello. Pero lo que va a producir esta carencia de glicina es que varias rutas metabólicas pues vayan a trabajar en carencias, en situaciones bastante precarias. Y volvemos a lo mismo, que esto lo he comentado en varias conferencias. Nosotros podemos tener un fallo metabólico o un fallo del organismo en cascada por la carencia de un nutriente. Porque, por ejemplo, si la glicina es necesaria para formar colágeno, si es necesaria para formar el glutatión, si tenemos carencias de glicina, vamos a tener carencias de colágeno, vamos a tener carencias de glutatión, y entonces vamos a ir en cascada teniendo un fallo multiorgánico. Lo cual pues es una cosa que hay que tener en cuenta, que es muy importante. Y también la carencia de glicina puede, entre otras cosas, ¿vale? Tener en plan repercusión, tanto a nivel de anemia, debilidad muscular, distrofias musculares, exceso de colesterol. Muchas veces, pues por ejemplo, el colesterol lo tenemos asociado a la grasa, que es que solo por tomar grasa se puede variar el colesterol, o el tema de la anemia, que lo hemos estado hablando, que mucha gente se cree que solo por la anemia está relacionada con el hierro, y ya hemos visto muchísimas conferencias de muchísimos nutrientes que nos pueden provocar una anemia por tener esa carencia. Entonces es importante. Y dentro de lo que es excesos e incluso interacciones, es importante que dentro de lo que es dosis excesivas, ya volvemos a lo mismo con el tema de los excesos, que no es por tomarte un día el doble de la cantidad diaria recomendada, ni mucho menos. Es simplemente por pasarnos muchísimo, y sobre todo la mayor problemática que tenemos con el tema de suplementación de aminoácidos es cuando vienen de origen sintético, o sea, cuando se han producido desde cero. Si no vienen de fuentes naturales, de fuentes que provengan de la naturaleza, a nivel herbal o incluso animal,
pues el organismo lo trata de forma diferente. Pero dosis elevadas nos puede generar un aumento de producción de saliva, molestias estomacales, como por ejemplo ardor, incluso perturbaciones. ¿Por qué? Porque como es un aminoácido que influye mucho dentro de lo que es el cerebro, pues también nos podemos notar un poquito como diferentes, como notar que la cosa no está bien. Y pues también dentro de lo que es el embarazo, pues no se ha demostrado científicamente que presente algún peligro, pero ya sabemos que durante el embarazo siempre recomiendan no hacer, o sea, hacer lo justo y necesario un poquito por miedo más que otra cosa. Y sí es cierto que dentro de interacciones con la clozapina, es un medicamento para la esquizofrenia, se recomienda tener cuidado, porque volvemos a lo mismo, y esto pues nos lo comentan mucho en el canal de YouTube. Cuando estamos tomando un medicamento, da igual cuál, en este caso, por ejemplo, pues la glicina con la clozapina, pero cualquier medicamento tiende a tener una serie de contraindicaciones y una serie, digamos, de posibles efectos adversos o interacciones dependiendo de qué tomamos. ¿Por qué? Porque aquí en este caso, por ejemplo, la ingesta de glicina, al mismo tiempo que este fármaco, tiende a disminuir la acción del fármaco. Entonces, si nosotros estamos tomando este medicamento, empezamos a tomar complementos de glicina, el médico lo tiene que saber, porque va a tener que modificar la medicación. ¿Por qué? Porque luego empezamos a hacer malabares, la medicación se empieza a volver un poquito loca porque ya no hace el efecto que se espera, y como muchas veces los medicamentos lo que hacen es paliar unos síntomas momentáneos, no la raíz del problema, en ese momento se puede generar muchos desajustes. Y si no sabemos realmente el origen de lo que le está pasando a la persona, el médico tiene que saber exactamente qué es lo que estamos tomando. Por información, porque si no, el médico no juega con todas las cartas de la baraja. Y luego pues viene el problema de pues dosificaciones erróneas, o que de repente te empiezan a cambiar los medicamentos porque sí, etcétera y tal, y a veces pues los médicos se vuelven locos por falta de información. Que eso, volvemos a la conferencia del CPR, es lo que estuvimos hablando. Si no tiene el conocimiento de todo lo que hacemos, no puede luego hacer una práctica adecuada, y la realidad de ese médico es que no está funcionando el tratamiento y nos lo quiere cambiar por otro que sea más potente, etc. Entonces hay que tener especial atención a eso. Y dentro de rangos de dosificaciones estaríamos entre medio gramo a 4 gramos al día de glicina, más o menos. Estaría ahí esa dosificación, y la dosis más común sí se nos centra entre medio y 2 gramos. Cuando la gente me pregunta, entonces, ¿cuánto sería exceso? Volvemos a lo mismo, un exceso es mínimo tomarte 10 veces el máximo, durante mucho tiempo, que no por tomártelo un día. O sea, sobre todo cuando es algo natural, si nosotros nos pasamos, eso lo hablamos en la conferencia de la vitamina C, por ejemplo, si nosotros tomamos 10 o 100 veces la cantidad, ¿vale?, ese rango de dosificación, si nos tomamos, por ejemplo, 40 gramos, de golpe el cuerpo lo va a eliminar, lo va a orinar, en el caso, por ejemplo, de aminoácidos. ¿Por qué? Porque lo que no puede utilizar lo va a expulsar. Lógicamente, si los órganos de depuración funcionan como tienen que funcionar, que eso también es importante. A nivel de alimentos, pues cualquier alimento de fuente animal nos lo va a aportar. ¿Por qué? Porque todas las fuentes animales tienen lo que se denomina proteínas completas, es decir, tiene todos los aminoácidos esenciales, los que el cuerpo no produce. Y como aminoácido no esencial, viene derivado de esos esenciales. Entonces, cualquier alimento que venga del reino animal nos lo va a aportar. Lógicamente, pues ya como particularidades, dentro de los lácteos, pues leche, queso, yogur, tanto el requesón, en la nata, en los huevos es especialmente en la clara. Ya sabemos que el huevo, pues la clara es proteínas, aminoácidos y agua,
y la yema pues ya se nos centra más en un poquito de agua y más grasa en ese aspecto. Y pues bueno, tanto carnes como pescado, pues tendríamos cerdo, pollo, pavo, ternera, en el caballo incluso, cordero, y pues dentro de lo que es pescado, pues salmón, el mero, el atún, las sardinas también nos lo van a aportar. Entonces son alimentos que realmente están poquito centrados en el día a día. Dentro de lo que es fuentes vegetales, que lo hemos hablado en muchas conferencias, que digamos que la proteína vegetal está muy estigmatizada a día de hoy por diferentes tendencias y hábitos de alimentación, pero en este aspecto, pues dentro de lo que es verduras y hortalizas tendríamos pimientos, coles, calabazas, la berenjena, la misma zanahoria, remolacha, el propio ajo nos va a aportar este aminoácido. Muchas veces lo que es frutas, verduras, hortalizas, los aminoácidos vienen de forma libre, ¿de acuerdo? O sea, no vienen como proteínas, las proteínas son aminoácidos agolpados, son varios aminoácidos, pero normalmente en eso vienen libres. En legumbres, cualquier tipo de legumbre nos va a aportar este aminoácido, principalmente, pues estaríamos hablando de judías, habas, maíz, guisantes, la soja, que ya hemos hablado de lo interesante que es este tipo de alimento, la soja a nivel nutricional, frutos secos, prácticamente también todos, sobre todo pues volvemos a lo mismo, los mencionados nueces, almendras, avellanas, el cacahuete, es muy interesante. En frutas nos lo presentaríamos más en lo que es plátano, manzana y pera, serían así las principales frutas, y dentro de cereales tendríamos en avena, centeno, en trigo y pues pasta de cualquier tipo de estos mencionados, en arroz y cebada. Entonces, es un aminoácido, al ser no esencial, que es realmente sencillo aportarlo en la alimentación, porque hemos visto que tiene muchas fuentes diferentes. Ahora bien, ya volvemos habría que ver cuánta cantidad hay en cada alimento, y entraríamos un poco en la conferencia que di yo sobre leer etiquetas y la importancia de la ley de etiquetado.